alguien del sector de la construcción. Esta persona tiene mucho cuento y le puede gustar mucho su trabajo y hablar de construcción, pero luego producir, por sencilla que sea la producción, te va a quitar tiempo para las cosas que realmente importan para tu negocio y para tu desarrollo personal, porque a ti lo que te gusta es hacer cosas de construcción y hablar de construcción, ¿cierto? Y opinar y investigar, que todo eso te sirve de contenido para un podcast, pero para armarlo hay un cuento, para armarlo bien hay una exigencia y una falta de familiaridad, que lo que va a ocurrir, como acabamos de comentarlo con Armando, es que te va a quitar tracción y cuando tú empiezas a encontrar que es tan complicado, entonces mejor dejo el episodio para después cuando tenga tiempo de producir. Entonces lo que ofrecemos en 1000 palabras es la posibilidad de acompañarte en ese proceso, y como te mencioné ahora, a veces el proceso es uno hacerlo todo, nosotros hacerlo todo o hacer una muy buena parte. De todo modo, yo soy de los que creo, por ejemplo, que alguien del sector de la construcción sabe más del sector de la construcción que nosotros. Entonces es muy importante la presencia de él de alguna forma, o con el insumo, o con la voz, con esa pasión por el medio, por la industria, y nosotros podemos acompañarlo de muchas maneras, con la asesoría para crear el formato, con una capacitación, con la producción final, con la publicación, con una asesoría para que ya se quede solo en ciertas cosas, pero nosotros nos responsabilizamos de otras. Descubre cómo puedes mejorar la operación de tus negocios, cómo podemos asegurar tus ganancias, cómo podemos estar siempre en cumplimiento. Esto es ODC, Oficina del Contratista. Iniciamos. ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿será un podcast algo bueno para mi negocio? ¿Cuánto me costará? ¿Cuánto alcance podré tener? Bueno, si quieres saber, quédese que hoy tengo a un pionero experto en podcast que le va a hablar de todos estos puntos, y su nombre es Santiago Ríos. Santiago, bienvenido a este episodio. Hola Armando, ¿qué tal? Encantado de estar por acá. Saludo especial a todos los que nos ven, a quienes nos escuchan, aquí dispuestos a compartir muy buena información para todos. Santiago, platícanos, ¿cuál es tu trayectoria? ¿Desde cuánto estás en el mundo de los podcasts? ¿Y qué es lo que nos vas a compartir el día de hoy? Mira, yo llevo bastante tiempo trabajando con comunicaciones. Sí. Estudié comunicación social y también ejercí la carrera. Me ha gustado mucho la radio, también trabajé en televisión, pero un poco más de énfasis en radio. Fui director nacional en Colombia del sistema que en su momento fue el más grande de emisoras musicales en Colombia, que se llamaba Radioactiva. Después de ese recorrido y de fundar un formato muy exitoso que se llama Planeta Rock, yo empiezo a tratar de buscar maneras de seguir presente en la radio, pero no en la radio tradicional, y se me atraviesa este cuento de los podcasts. Te estoy hablando de principios del 2006. Si nos devolvemos, el podcast se inventó en el 2005, básicamente como un formato de audio, y en el 2006 yo lo conocí y empecé a explorar, y se me ocurrió que era una buena manera de apoyar sobre todo la comunicación de las empresas. Eso. Yo empecé haciendo podcasts para la comunicación al interior de las organizaciones, para apoyar procesos de cambio, procesos de endomarketing, de transformación, de cultura organizacional, de salud y seguridad en el trabajo. Esos fueron los primeros podcasts, y todavía es una fuente muy importante de lo que hacemos en nuestra empresa. Sí. De tal forma que desde el 2006, en nuestra compañía hemos producido más de 3,000 episodios de podcast para empresas grandes y para marcas personales también, públicos y privados. Muy bien, ahora tenemos una audiencia que te quiero platicar de ella. La audiencia, pues, en su mayoría están aquí en Estados Unidos, trabajan en el mundo de la construcción. Compárteles qué es un podcast para ellos, como alguien que escucha la radio. ¿Qué es un podcast? Vamos a empezar como con la definición básica de cuando empezó el podcast hace tanto tiempo, y es como un programa de radio que puedes consumir en plataformas digitales. Digamos que esa es la definición básica y original. Es como un programa de radio que puedes consumir en unos directorios que están en internet, en tu teléfono móvil, en el computador. Pero ahora la palabra podcast se ha extendido y ahora mucha gente hace podcast en video, de tal manera que el podcast, y de hecho mucha gente conoció el formato, el tipo de contenido de podcast
en video. Entonces asumen que una entrevista como la que estamos teniendo siempre va a ser un video podcast. Está bien, dejémoslo así, pero puede haber podcast en video y puede haber podcast en audio también. Excelente. ¿Cuáles son los puntos que nos pudieran interesar a los dueños de negocios para poder tener un podcast? ¿Qué sería lo atractivo de tener un podcast en nuestro negocio? Yo creo, Armando, que principalmente el podcast lo que genera es involucramiento, conexión y construcción de autoridad. Sí. Es decir, cuando uno analiza este medio, no estamos hablando de un video en TikTok o en Instagram que tú lo haces con todo el esfuerzo de 1 minuto, pero te van a consumir 10 segundos porque la persona está haciendo scroll todo el tiempo en su celular. Este contenido apela a costumbres que se han perdido para algunos, pero que a mucha gente lo encuentra atractivo, y es que te cuenten historias, que te hablen al oído, que puedas expandir una comunicación, que no te quedes en el dato rápido, en la velocidad, sin necesidad. El podcast te permite profundizar en conceptos, en ideas, en historias, en abrir paréntesis, en volver a la historia original, en conectarla con la otra. Y cuando tú puedes hacer todo eso, tu empresa, tu marca se va a conectar mejor con tu audiencia. Primero, porque estás sin prisa. Segundo, porque estás entregando mucha información valiosa. Y 3, porque hablamos mucho en esta época del storytelling, y yo creo que la mejor herramienta para el storytelling es el podcast. Entonces también uno lo pudiera llevar como a las matemáticas. Uno puede decir, si mi marca tiene un video de TikTok, no digo que no funcione, servirá para otras cosas, pero tengo un video en TikTok y alguien ve mi video 20 segundos, pero mi video está en la mitad y vamos con el tema del sector de la construcción. Tu video sobre el sector de la construcción o sobre un nuevo proyecto está en la mitad, ensanduchado, en medio de de un bebé muy simpático que juega con el gato, y en medio de unas niñas que bailan muy lindo reggaetón, y después viene un viaje a Australia de turismo, pero lo tuyo está en cualquier cosa y la mente la tienes a 1000. Entonces son tantos los mensajes que no te queda nada. En cambio, con el podcast, y esto es un hecho comprobado, es el formato de más alta retención. Está comprobado que cuando la gente empieza a escuchar un podcast, en la mayoría de los casos lo termina. Entonces imagínate, son 15 minutos, 20 minutos, media hora, muchas veces hasta 1 hora, donde tú estás compartiendo, estás escuchando la información que estás recibiendo de la persona que te interesa, ¿cierto? Entonces es muy diferente la aproximación del podcast, y el gran beneficio está ahí, en conectar y en que tú como marca o empresa estás construyendo autoridad porque sabes de lo que estás hablando. Va. Estaba viendo tu página, 1000palabras.com. Vayan a visitarlo. Ahí van a ver la cantidad de podcasts que ha creado Santiago y que vienen ejemplos que los van a poder escuchar. Quisiera que le compartieras a la audiencia qué es una marca personal y qué sería lo que es una marca corporativa. ¿Cuál es la diferencia entre ambas para alguien que tiene un negocio en construcción? Básicamente, la marca, en este caso yo creo que la diferenciación básicamente está en tamaño, en recursos. Una marca corporativa tiene valores, tiene unas asociaciones, unas percepciones, al igual que una marca personal. Pero digamos que la marca corporativa y de empresa, si estamos hablando de una organización grande, tiene más recursos para posicionar su marca de diferentes maneras en una comunicación 360, es decir, en todo tipo de medios masivos, tradicionales, alternativos. La marca personal se vale principalmente de herramientas sociales, de medios sociales o redes sociales, y puede apalancarse tanto en plataformas como Instagram o TikTok o YouTube, pero también en directorios de podcast. Entonces yo creo que es un complemento también muy interesante, y a veces uno tiene que contar cosas de manera muy rápida y otras veces, como te decía ahora, pues contarlas con una historia, con un cuento un poquito más extendido. Pero digamos que no hay una gran diferencia entre marca personal y marca corporativa. Le toca remar más duro a la marca personal, obviamente, porque está solo, porque no tiene los recursos, pero también hay una inmensa oportunidad con los medios que ahora, que no existían hace 30 años, ¿no? Quiero tocar unos puntos para que la audiencia vaya entendiendo el podcast y puedan, con tu guía, Santiago, ver si es algo que valdría la pena hacer
en sus negocios. ¿Y cuánto cuesta lanzar un podcast? ¿Cuánto cuesta mantener un podcast, Santiago? Mira, es que el valor, y si fuéramos a hablar, te lo voy a responder como comerciante. Sí. y como empresa, depende de muchas cosas. La diferenciación está, por ejemplo, Armando, empecemos en formato. Por ejemplo, un formato como este de conversación, donde tú preparas muy bien unas preguntas y tu invitado va a responder, se puede resolver mucho más fácil. Pero imaginémonos un podcast en audio, que los hemos hecho mucho, bajo un formato de radionovela o de audio documental, donde hay personajes, hay escenarios, hay música, hay una producción más extensa, hay una creatividad. Eso puede costar un poquito más. Hay unos niveles de investigación que también te van a dar para cobrar más. Hay procesos, por ejemplo, una empresa de alimentos muy grande de Colombia nos responsabilizó de un podcast donde, mejor dicho, desde cero a todo, es decir, nosotros buscábamos el tema, buscábamos el invitado, hacíamos la entrevista, investigábamos, publicábamos, promocionábamos, todo. Ese abanico es más costoso que si hiciéramos tan solo una parte. Hay empresas que también nos dicen, mire, nosotros grabamos las voces y ustedes lo producen y nos ayudan a publicar, listo. Ese tiene un valor. Y hay otro valor que también influye mucho, Armando, es que es la frecuencia. Yo trato de, y aquí tiene que ver algo con la pregunta, porque la hiciste así, ¿cuánto vale mantenerlo? Y yo creo que ese valor ni siquiera es económico, es un valor también que va entre lo racional y lo emocional. Mira que está comprobado que el 80% de los podcasts que se lanzan no superan los 8 episodios. Wow. A la gente le da muy duro seguir publicando por diferentes razones. Entonces yo aquí a la gente le digo ¿te gusta realmente de lo que vas a hablar en el podcast? ¿Es un tema que te apasiona, que dominas, pues que te sientes feliz al hacerlo? ¿Te sientes cómodo con que en los primeros episodios poca gente te escuche o te vea? Es entender que la audiencia y las visualizaciones y los plays de escucha se van a construir en el mediano y largo plazo. ¿Qué pensarías si cómo te ves en un año? ¿Te ves produciendo el podcast realmente? ¿Siente que tienes tema para publicar semanal o quincenalmente al menos o mensualmente al menos? ¿Siente que vas a tener tema? Son preguntas muy válidas para hacerse antes de meterse en esta aventura, porque yo sé que mucha gente lo hace por moda, pero realmente no saben hasta qué punto se van a comprometer con el formato. Entiendo. Muy bien, creo que lo dejaste muy claro de que no hay una cantidad fija de cuánto te va a costar, no hay una cantidad fija de cuánto va a ser el lanzamiento. Puede investigar. Voy a hacer otro, Armando, discúlpame, hago un comentario aquí sobre el costo también. Obviamente, y ahora estamos en un mundo comunicado, pero obviamente si tú vas a contratar un podcast con una empresa en Estados Unidos, te va a costar más que si lo haces con una empresa en Colombia. Pues quiero también como dejar claridad de eso. Sí. Porque allá hay otras expectativas, hay otro mercado, hay unas ciudades costosísimas en Estados Unidos como Los Ángeles o Nueva York o el mismo Miami, pues que entonces en Colombia, si tú contratas una empresa en Colombia, obviamente te va a salir de mucho mejor precio la producción de un podcast. Excelente, muy buen punto. Yo creo que hoy por hoy es más que común contratar servicios profesionales vía remota, outsourcing, y pues el podcast no es la excepción. Santiago es un gran ejemplo de alguien que ha producido para otras empresas, para otras personas, cientos y cientos de podcasts y miles de episodios. Platícanos una historia de éxito, porque yo creo que a todos nos gusta escuchar el éxito de alguien más para de ahí partir y ver si hay algo que yo voy a querer hacer. Mira, yo tengo varias, pero voy a compartir dos puntualmente. Hay una empresa petrolera en Colombia que tenía un problema muy serio de seguridad. Había gente había muertes en la planta de producción o de extracción de petróleo por falta de cuidado de los empleados. Y nosotros documentamos historias reales, que el insumo lo obtuvimos de la misma empresa. Mire, esto pasó y fue así. Y nosotros hicimos una recreación de esas situaciones reales que habían pasado en esa empresa, las transformamos en podcast, y aquí me da pie para conectar con otra cosa, que el podcast no solamente se puede distribuir por medios digitales. En este caso, con esta
empresa, la distribución era análoga, es decir, en parlantes ubicados en los camerinos de los trabajadores. Entonces, cuando se estaban cambiando, poníamos un podcast, eso era semanalmente. Y te digo que después de analizar el consumo de estos podcasts y a través de encuestas sobre qué les había quedado después de escuchar pues estos contenidos y después de cruzar con otras variables, pues se dieron cuenta que la disminución de incidentes en la planta fue gracias al podcast en la mayoría de los casos, lo cual pues nos dejó supremamente contentos. Yo creo que esta es la historia más bonita que puedo contar de éxito. A través de un podcast, reducir los accidentes que suceden en una compañía. Así es. Que eso no tiene precio. El valor de cuidar a tus empleados, el asegurarnos de reducir los accidentes, y creo que no tiene precio el evitar accidentes, muertes, tragedias. Y mira que al final la producción de tu podcast fue lo que llevó a llegar a esa meta de reducir los accidentes. Buenísimo, buenísimo el ejemplo. ¿Cuál era el otro ejemplo que nos querías platicar, Santiago? Bueno, el otro ejemplo es que este es medio simpático, pero quiero es como explicarte el nivel de involucramiento. Mira, nosotros hacíamos lo hacemos todavía, un podcast para una empresa de energía en Colombia. Es un podcast sobre todo que se creó pensando en operadores de la planta. Entonces el podcast, y aquí también es un medio análogo, el podcast se transmitía en un bus de la compañía. Los trabajadores se encontraban en un lugar, en un punto de encuentro y se iban hasta la planta. Un trayecto de unos 20 minutos y en los 20 minutos soltaban el podcast que duraba 8 o 10 minutos más o menos. Muy bien, ese podcast pues lo hicieron sobre todo para esta gente, pero el podcast también se podía consumir en otros medios de la organización, en la intranet, por ejemplo. Y una vez la cliente, pues me pareció muy simpático porque la persona que tiene que ver con nosotros directamente, bueno, te hago otro contexto. El podcast en ese momento, ahora no se puede, pero en ese momento teníamos la posibilidad por derechos de autor de poner música de éxito dentro de las noticias. Es decir, salía una canción, una salsa, un merengue, un rock, un vallenato, y en medio de la canción muy bien producida salían las noticias. Entonces mira que la música era como un vehículo emocional bonito para que la gente consumiera noticias. Entonces fue muy simpático porque me manda un video la cliente diciéndome, ve, acabamos de poner el podcast y mira lo que está pasando. Y había unos empleados bailando el podcast. Pues a mí eso me pareció demasiado loco. Estaban consumiendo la información, pero también estaban felices con la música que acompañaba el podcast. Entonces la gente es poniendo atención cierto, que el podcast lo estaban transmitiendo ahí en unos parlantes en un computador en la intranet. Entonces fue muy divertido eso. Y es un podcast pues con el que llevamos 6 años, imagínate, publicándola cada 15 días, y es el medio principal de información que tiene esa empresa entre sus colaboradores. Es que lograr que la audiencia se involucre con el podcast, creo que pocos lo hacen y tú lo has logrado con esta empresa. Me gustaría que lleváramos esta plática para que la audiencia que tenemos, porque negocios es demasiada la variedad que hay afuera. Personas vendiendo productos, personas vendiendo en línea, personas dando mantenimiento, servicios de limpieza, y la audiencia que nos escucha en su mayoría es gente de construcción, así desde el que te hace la fundación, los cimientos, el cemento, las paredes, los acabados, el techo. ¿Qué utilidad podrían tener estas empresas que, Santiago, bien puede ser alguien que va empezando, una empresa que vende 1 millón al año o una empresa que vende 10 millones al año? ¿Por dónde les podríamos empezar a presentar este concepto de podcast y cómo lo podrían aplicar? Mira, es que el podcast puede cumplir con diferentes objetivos de comunicación. Correcto. Pero te hablo, por ejemplo, de una empresa de construcción en Colombia que es cliente nuestra, que se llama Coninsa. Con Coninsa tenemos un podcast y ya estamos en la 3ª temporada en este formato de radionovela. Y mira, lo hemos hecho entre frentes, que me quiero acordar el primero cuál es. Bueno, el segundo, el primero era de liderazgo. El primero era simplemente un podcast donde le decíamos a la gente, no importa el rol que tú tengas en una organización, tú puedes tener comportamientos de líder. Ese era el mensaje. Entonces, eran situaciones planteadas desde lo caricaturesco, pero sin ser despectivos ni burlarse de nadie. Eran contenidos que te arrancan una pequeña sonrisa, no una gran carcajada, sino simplemente una sonrisa que era muy atractivo y era muy bien producido. Entonces hay efectos, ruidos, música, personajes, ¿cierto? Entonces van
van contándole a la gente por qué pueden ser líderes. La segunda temporada fue de salud y seguridad en el trabajo, lo que habíamos hablado ahora con la petrolera, pero aquí en la de construcción, bajo el formato de radionovela. Entonces, por ejemplo, y aquí veis una de las grandes ventajas del podcast en audio frente al del video. Imagínate toda esta escena. Hay una persona en una, aquí le decimos pluma, o una grúa, no sé cómo le dicen en Estados Unidos. Hay una persona que por un descuido, por estar haciendo otra cosa que no debía, quedó colgando de una pluma. Entonces, esa situación se puede contar en video, sí se puede contar, pero ¿cuánto te cuesta? ¿Qué riesgo significa? En cambio, en un podcast en audio, tú lo puedes narrar y contar de tal manera que la gente entienda qué está pasando. ¡Hey, ayúdenme! ¡Hey, miren, allá está Sánchez colgando de la pluma! ¿Cómo lo bajamos? ¿Sí me entiende? Entonces uno genera toda esa narrativa que es muy interesante. O en otra situación, el jefe está en Turquía hoy, mañana está en Medellín. Entonces, mira que es un formato muy bello que da esa posibilidad de contar esas historias. Y la tercera temporada, y sigo con la empresa de construcción, le voy a dar el crédito, se llama Coninsa en Colombia. Y la tercera temporada que estamos terminando de entregar tiene que ver con toda la sensibilización de los temas de inclusión, ¿cierto? De tener una empresa inclusiva donde caben todos. Entonces, por ejemplo, la serie se llama, apelando a una canción del Gran Combo de Puerto Rico, la serie se llama Sí hay cama para tanta gente. Entonces no hay cama, sino sí hay cama, es decir, aquí cabemos todos. Entonces se presentan casos y situaciones de alguien que profesa otra religión, de alguien que es de otra raza, de alguien que no es heterosexual como la gente creía, de una supermamá que quiere cumplir con sus labores de mamá y de ejecutiva. Es decir, muchas situaciones. Entonces, mira todo lo que puede lograr dentro de una organización, todo lo que sea valores de una empresa. Tú sabes que las empresas tienen una cultura organizacional, la cultura se soporta con unos valores y cualquier valor que tú tengas de una empresa lo puedes comunicar mejor con un podcast porque lo puedes explicar, desglosar, presentarlo con lecciones aprendidas, con casos de éxito, con cosas que no salieron bien, con situaciones hipotéticas, con muchas herramientas, ¿cierto? Pero hay otros objetivos de comunicación, por ejemplo, marketing, o sea, empresas que dicen yo quiero presentar mi marca afuera, yo quiero presentar quién soy, no me interesa el podcast hacia adentro sino hacia afuera. Hay una empresa, un grupo organizacional en Colombia muy fuerte que es cliente nuestro, que se llama Grupo Argos. Ellos tienen un podcast muy exitoso que se llama Conversaciones que Transforman, que estamos con ellos desde el día cero. ¿Y cómo te parece, Armando, que cuando lo hicieron la primera vez ellos lo querían tener únicamente para los colaboradores de su grupo empresarial, que son como 3,000 personas, y cuando escucharon el primer episodio dijeron, hey, ¿por qué no le mostramos esto a todo el mundo? Es que aquí no vamos a decir mentiras, nosotros creemos en esto, nosotros creemos que así se llama su eslogan, inversiones que transforman la sociedad, inversiones que transforman. Entonces, ese es el eslogan, mostrémosle esto a la gente, conversaciones que transforman la sociedad. Entonces, mira que ahí también hay un tema de visibilidad, de mostrar la marca bajo unos conceptos de responsabilidad social, de compromiso con el país donde está. Son muchos los objetivos que se pueden lograr, Armando. Mi cabeza está dando vueltas, aunque no se note, Santiago. Porque vienes bueno, en lo personal, a mostrarme, y yo creo que a mucha de la audiencia que nos está escuchando, donde a lo mejor pensamos en el podcast como una herramienta de publicidad, que sí lo es, pero no es nada más eso. Uno, claro, escuchándote, uno le va a dar la forma que uno quiere. Así como uno prende la televisión, ¿qué quieres ver? ¿Un documental? ¿Una película? Sí. Una serie de terror, de risa. El podcast creo que viene a tomar, corrígeme, un papel muy similar. Sí, mira, Armando, y te voy a contar otra cosa que me acabo de acordar ahora que me preguntaste caso de éxito y también diferentes objetivos. Hay otro objetivo que es educativo. Hay otra empresa de energía, no la primera, porque este es un integrador de empresas de energía en Colombia. De hecho, es una empresa que es público-privada que se llama XM, mejor dicho, la que controla la bolsa, el mercado de la bolsa de energía en Colombia, el que dice cuánto cuesta el kilovatio. Supremamente importante esa empresa acá, y con ellos hicimos un podcast de historia de la energía, y era un audio documental donde había una niña que le preguntaba a su papá, papi, ¿cómo se inventó el bombillo? ¿Por qué? ¿Cuáles son los tipos de energía? Pero se va llevando de una manera tan amable y tan bonita que, ¿cómo te parece
que cuando mis hijas estaban en el colegio, porque ya no están, yo hablé con una de las profesoras que era, no sé si era profesora de ciencias, yo no sé, yo le dije, mira, tengo esto, escucha esto que se lo hicimos a un cliente, se llama Historia de la Energía de XM. Búscalo porque yo creo que pues te va a servir. Ah, bueno, muchas gracias. Ese podcast de un momento a otro tuvo como un subidón impresionante en escuchas y yo sentí que era por eso. Yo esto se lo puso a escuchar y efectivamente después me confirmó que se volvió parte obligada del currículum de creo que era de séptimo o de octavo grado, de escuchar esa serie completa de podcast. Y hasta hace un año que me encontré con la profesora, me dijo, todavía recomiendo el podcast de ustedes para XM de Historia de la Energía. Este es otro caso bonito que te quería compartir. Y gracias por compartirlo, por recordarlo, porque es lo que queremos escuchar. A veces escuchamos historias de éxito, quizá no de algo tan relacionado a nosotros, pero es ahí donde viene la oportunidad, audiencia, que usted sea quizá el primer caso de su industria, que da información, educación, entretenimiento y una variedad de temas que puede hacer. Santiago, yo sé que me puedo expandir otras 2 horas, se platica muy a gusto contigo, tienes mucha trayectoria, pero pues vamos a ir resumiendo este podcast. Y te lo voy a tratar de hacer haciéndote otras preguntas. ¿Qué tan práctico es empezar un podcast a una pequeña empresa de construcción? Mira, sobre lo práctico, lo dices sobre todo qué tan sencillo o qué tan complejo puede ser, dices tú. Correcto. Mira, puede ser muy sencillo, tan sencillo como queramos y tan complejo como queramos. Porque de pronto, a ver, por ejemplo, el podcast en audio tiene menos fricción. Es decir, tú con un podcast, tú con unos micrófonos integrados al celular, puedes armar un podcast, ¿cierto? En audio. En video también, sí, pero se complejiza más. Y en video ya empiezan las cosas como, bueno, pero, y sobre todo las mujeres, y no es por molestar, porque las mujeres saben que se cuidan más en su apariencia, el pelo, el maquillaje, la iluminación, todos son inconvenientes. Mejor dicho, son elementos de fricción que no te dejan tener tracción así, si estás con un podcast en audio, que es mucho más fácil empezarlo, ¿cierto? Entonces, mi recomendación sobre todo es, si tú tienes un cuento, empiézalo en audio y en el camino vas afinando, en el camino vas a decir, bueno, ya no tengo micrófono de celular, voy a comprarme 2 buenos micrófonos. Listo, muy bien. Ya este micrófono, me gusta más otro, cómprate el otro. No, ya lancémonos con cámaras, lánzate con cámaras, ¿cierto? Hay muchas maneras, pero sobre todo no esperar la perfección, tener muy claro cuál es tu tema, de qué van a hablar, cuál es el formato y ojalá en este punto un formato sencillo para arrancar y lanzarse. Y alguien va a decir, no, es que a mí se me nota mucho el acento, se me nota mucho mi acento de costarricense o de peruano o de chileno o de esta ciudad. ¿Qué importa? Ese es tu acento, esa es tu voz única. Lánzate con lo que tienes, lánzate y en el camino, sí, ten una medio planificación. Este es mi tema central y debajo yo puedo poner estos temas y cada tema es un capítulo y lo desarrollo porque yo sé de eso, porque me gusta, porque tengo personas dentro de la empresa que me pueden acompañar en una conversación o me pueden atender una entrevista. Listo, lánzate así con ellos y en el camino vas, como decimos, ¿cómo es que se dice? Como soliviando las cargas, vamos viendo las cargas como son, ¿cierto? Pero no te quedes a esperar el momento perfecto para empezarlo. Así es. Yo le quiero compartir a la audiencia de este podcast. Como dice Santiago, este podcast empezó con solo audio. ¿Por qué? Por los puntos que acabas de compartir. Sobre todo por los invitados. Empezamos un podcast con entrevistas porque yo decía, es que yo de qué voy a hablar. Era mi pensar al principio. Dije yo voy a grabar 10 episodios y luego no voy a saber de qué hablar. Era mi creencia. Empecé con entrevistas. Empecé solo en audio y lo que dijiste, bueno, tanto hombres como mujeres, es solo audio, ¿verdad? Y les daba tranquilidad saber que era solo audio. Claro. Entonces, todo lo que ha dicho Santiago es algo muy preciso y conciso para que lo considere, para que lance su podcast. Yo quiero terminar este episodio con el tema de la producción. Hoy por hoy, Santiago, sabemos que hemos sido muy influidos en que nos promueven que lo hagamos nosotros. Hágalo usted. Y nos han invadido con un sinfín
de herramientas. Bueno, yo le quiero ahorrar corajes y acortar el camino. Si usted ya está listo para tomar la decisión de tener un podcast, no lo haga solo. No es que sea complicado, es que usted no está familiarizado. Obviamente, cuando ya uno conoce las herramientas, ya uno es rápido, pero usted puede acortar ese tiempo asociándose con alguien que me lo pueda apoyar, asesorar. Quisiera que Santiago platicara de lo que pueden encontrar en 1000 palabras para sus negocios. Armando, muchas gracias. Sí, mira, yo creo que has tocado un muy buen punto, porque es que vamos a poner un ejemplo. Alguien del sector de la construcción. Esta persona tiene mucho cuento y le puede gustar mucho su trabajo y hablar de construcción, pero luego armar, producir, por sencilla que sea la producción, te va a quitar tiempo para las cosas que realmente importan para tu negocio y para tu desarrollo personal, porque a ti lo que te gusta es hacer cosas de construcción y hablar de construcción, ¿cierto? Sí. Y opinar y investigar, que todo eso te sirve de contenido para un podcast, pero para armarlo hay un cuento, para armarlo bien hay una exigencia y una falta de familiaridad, que lo que va a ocurrir, como acabamos de comentarlo con Armando, es que te va a quitar tracción, y cuando tú empiezas a encontrar que es tan complicado, entonces mejor dejo el episodio para después, cuando tenga tiempo de producir. Entonces lo que ofrecemos en 1000 palabras es la posibilidad de acompañarte en ese proceso, y como te mencioné ahora, a veces el proceso es uno hacerlo todo, nosotros hacerlo todo, o hacer una muy buena parte. De todo modo, yo soy de los que creo, por ejemplo, que alguien del sector de la construcción sabe más del sector de la construcción que nosotros. Entonces, es muy importante la presencia de él de alguna forma, o con el insumo, o con la voz, con esa pasión por el medio, por la industria. Y nosotros podemos acompañarlo de muchas maneras, con la asesoría para crear el formato, con una capacitación, con la producción final, con la publicación, con una asesoría para que ya se quede solo en ciertas cosas, pero nosotros nos responsabilizamos de otras. Hay un recurso muy bueno que tenemos en nuestra página en www.milpalabras.com. Es un libro electrónico que se llama Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias. Pueden consultar ese libro y se darán cuenta más o menos cómo trabajamos, y damos una muy buena guía de cómo empezar ese podcast de forma sencilla, como lo dices tú, de forma práctica. Pero nuestro servicio es tan grande como quiera el cliente, o tan sencillo también, ¿no? Me gusta eso, Santiago. A veces alguien que va a entrar en una nueva área desconocida, pues nos intimida todo, ¿no? Desde lo técnico, los precios, las personas, lo que involucra, el compromiso. Mire, le da curiosidad iniciar un podcast, hágalo. Puede que el podcast sea, porque tiene el potencial, lo que usted ocupaba para que su negocio dispare. Yo voy a volver a invitar a Santiago, porque hay muchos otros temas de los que tenemos que hablar y queremos que usted se entere, como es el potencial de un solo episodio que pueda haber, en dónde lo va a poder poner, qué se puede hacer con ese episodio. Yo, por mi parte, antes de cederle la palabra para que cierre este episodio a Santiago, quiero decirle que después de haber pasado por esa curva de aprendizaje de crear y producir un podcast, hoy por hoy yo me siento, grabo, y de todo lo demás se encarga el equipo. Y estoy seguro de que Santiago lo va a guiar para que sí sea, para que usted nomás se siente en el micrófono, grabe o tome ese video, y Santiago le puede ayudar a formar ese equipo para que se encargue de toda esa producción y publicación al nivel que usted lo quiera llevar. Santiago, ayúdanos a cerrar este episodio. No, ¿qué les puedo decir? Que el podcast es un medio emocionante. La posibilidad, como te decía al principio, de que nos cuenten historias al oído. Es que al ser humano le han encantado las historias desde épocas inmemorables, desde antes de que existiera el fonógrafo o la radio o la televisión. La gente se reunía en plazas, en salones, en pequeñas aldeas, alrededor de fogatas, a que le contaran historias. O sea, el poder de la palabra es realmente impresionante, lo que puede producir en una persona, que puede inspirar colaboradores, que puede transformar audiencias en clientes. La palabra es muy poderosa y el medio ideal es el podcast. Santiago, no me queda más que agradecerte este tiempo que nos has compartido. ¿Y en dónde te pueden contactar antes de irnos?
¿Hay algún teléfono, algún correo electrónico? ¿En qué página pueden irse para encontrar todo acerca de tu equipo de producción, Santiago? Muchas gracias, Armando. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a dar 3 cosas, pero apunten. ¿Están listos? Cojan el esfero, el lapicero. Vamos. La página web es www.milpalabras.com.co. Ahí, aparte del libro electrónico que mencioné, de conocer más nuestros servicios, también está como una biblioteca de los podcasts que producimos para empresas grandes y para marcas individuales o personales. Bueno, si tienen algún interés, me pueden escribir por WhatsApp al teléfono en Colombia. El área es 57 y el número es 315-467-0314. Y me pueden escribir al correo electrónico a santiagorios@milpalabras.com.co. Excelente. Estoy en la página de milpalabras.com.co descargando mi ebook y que ustedes también lo van a poder hacer. Aprovechelo. ¿Qué van a encontrar ahí, Santiago? No, básicamente como un paso a paso muy sencillo para crear un podcast. Son como las preguntas y respuestas iniciales que te tienes que hacer antes de crear un podcast. No te voy a decir exactamente cuál es tu tema ni cuál es, no, porque el tema es de cada uno, pero si hablamos de los medios, de los formatos de grabación, del público al que le vas a llegar, de hardware, de software. Es muy práctico, de verdad. Es muy práctico el libro y muy sencillo de leer. Se lee muy rápido. Pues, Santiago, te mandamos un fuerte abrazo a ti y a tu equipo desde California. Nos dio mucho gusto haberte tenido en este episodio por primera vez y estamos seguros de que vas a regresar a compartir más del maravilloso mundo de podcast y lo que puede hacer por nuestros negocios. Armando, mil gracias. De verdad que espero que les haya quedado algo importante, algún mensaje valioso y aquí estoy para servirles. Un abrazo, hermano. Éxito. Hasta pronto. Hasta pronto. Sigue preparándote. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda compartirlo, regálanos tu review y sigamos construyendo tu éxito. Visita la página oficinadelcontratista.com y envíanos tus preguntas.